El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a los servidores: «Traed enseguida la mejor ropa y vestidlo, ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero engordado y matadlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando este 4º domingo de Cuaresma, llamado letare, una palabra en latín que quiere decir alégrate, que es como comenzó la misa de hoy, con esa antífona de entrada, diciendo que nos alegráramos en el Señor. Es una especie de paréntesis en medio de la Cuaresma, porque la Cuaresma siempre es un periodo penitencial.
Y justamente para hoy expresar esta alegría, este paréntesis cuaresmal, la Iglesia, por ejemplo, permite que se usen ornamentos rosados, que son estos, en lugar de los morados, que se pongan flores a la Virgen. Bueno, no tenemos, pero podría llegar a ser, digamos, ¿no? Algo, porque si no en Cuaresma no se colocan. Justamente para expresar un poco esa alegría de la presencia del Señor, porque la verdadera alegría está en la reconciliación, y esto es lo que la Iglesia hoy especialmente hace hincapié. La alegría está auténtica, está en la reconciliación. El pecado, en cambio, promete una alegría que no puede dar, porque es algo, digamos, pasajero, ¿no? Y que nos deja más vacío de lo que nos había dejado antes, ¿no? Esto es lo que se expresa en esta parábola llamada el hijo pródigo, o mejor aún, el Padre misericordioso. Es tan importante esta parábola que le da nombre al capítulo, este texto, o incluso al mismo Evangelio de San Lucas, porque el único que la narra a esta parábola es San Lucas. Por eso a San Lucas se lo conoce como el evangelista de la misericordia de Dios, ¿no? O como dice el Dante, el escriba de la mansedumbre de Cristo. Y este capítulo 15 de San Lucas habla, ustedes recordarán brevemente, para ver el marco general, ¿no?, del texto sagrado. Recordarán que hay 3 parábolas de la misericordia de Dios. Nosotros escuchamos solo la tercera, que es la más larga. Primero está el pastor que deja las 99 ovejas y va a buscar la oveja perdida. Segundo está la mujer que barre la casa para buscar una pequeña monedita, una dracma, y después hace una fiesta. Y tercero esta. San Ambrosio, cuando comenta este texto, dice que estos son los 3 actores de la misericordia de Dios. Jesucristo, que es el buen pastor que va a buscar la oveja perdida, que es el género humano entero. La Iglesia, que es la mujer que busca la monedita, la dracma. Y por último, el Padre, ¿no? Hay 3, digamos, personajes que están muy interesados en que nosotros nos reconciliemos con Dios. Jesucristo, la Iglesia y el mismo Padre. Me voy a quedar, por supuesto, en esto último porque es lo que el texto más largo que hemos escuchado. El Padre quiere que nosotros nos reconciliemos. Fijémonos que tiene 2 hijos, ¿no? Brevemente también voy a decir que estos 2 hijos representan, los padres de la Iglesia ven que el hijo mayor representa a los judíos y el hijo menor representa a los paganos. Representa a los paganos porque Dios a todos los hombres en el inicio del mundo le había dado una multitud de dones. Y los paganos habían cambiado la adoración al verdadero Dios por dioses falsos. Por eso cuando al final el mayor le recrimina al padre y dice: has gastado tus bienes con mujeres, ¿no?, más que un pecado contra el 6º mandamiento, quiere decir la idolatría. Porque en el Antiguo Testamento la idolatría está simbolizada por el adulterio, ¿no? Entonces, por eso este hijo menor representa a los paganos que cambiaron el culto del verdadero Dios por la multitud de dioses, ¿no? Pero también estos 2 hijos representan a los fariseos y a aquellos los pecadores, a quienes Dios especialmente vino. De hecho, esa es la introducción que hace el texto, ¿no? Y como los fariseos y los escribas murmuraban contra Cristo porque Él se juntaba con los publicanos y pecadores, entonces el Señor dice esto. O sea que el menor, que aparentemente, efectivamente había dilapidado los bienes del padre, son los pecadores que Cristo había venido a buscar, como médico que quiere la curación de los enfermos. Así que por eso este texto, podemos decir, se puede interpretar de esta forma. No voy a ahondar, insisto, en todo esto, porque me voy a quedar en una parte muy especial que para nosotros puede ser muy importante, sobre todo en la Cuaresma.
Es decir, me voy a quedar en que estos hijos podemos ser nosotros. Especialmente me voy a quedar en el hijo menor, porque también Dios a cada uno de nosotros nos ha dado multitud de bienes. Cada uno de nosotros Dios nos dio la vida, después nos dio la gracia de Dios, Dios nos dio la verdadera fe, que es la fe católica, Dios quiere que crezcamos en gracia y en santidad. Y cuando nosotros nos preferimos el pecado al Dios verdadero, entonces es como el portazo que le damos a Dios, ¿no? Y que preferimos las cosas de la tierra antes que los bienes del cielo. Y vamos a buscar en el pecado lo que el pecado no nos puede dar, porque nuestro corazón, como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no alcanzará sosiego hasta que no descanse en ti. Nuestro corazón está hecho para Dios. Y cuando queremos que la felicidad eterna que solamente nos puede dar Dios, nos la dé, no sé, el dinero, el poder, el placer, o la fama, o lo que fuere, entonces ahí es donde viene primero el dilapidar los bienes del Padre y después ese vacío, ¿no? Esa falta de felicidad que acá en la parábola está representada con el hambre. Porque, insisto, el alma está hecha para Dios, ¿no? Entonces, aquí es cuando él dice que tiene deseos de volver a la casa del Padre, incluso que sirve a este hombre, ¿no? que era el dueño de los cerdos. El cerdo, para el judío, era un animal repugnante, ¿no? Porque era un animal que representaba a los paganos y a los pecados más desordenados, digamos, ¿no? El dueño de los cerdos no puede ser otro que el diablo. Es decir, cuando uno elige las criaturas antes que al Creador y las pone como fin último, como motivo de su existencia, entonces, por más que uno sirva, no sé, o al dinero o a otra cosa, uno sirve al demonio. Ese es el problema. Porque Cristo dice, no se puede estar conmigo o contra mí, ¿no? Y el que no recoge desparrama. Por lo tanto, aquí se sirve al demonio cuando uno no adora al verdadero Dios. Por eso aquí este hombre entra dentro de sí, reflexiona, podemos decir, intenta justamente recordar los bienes que había recibido del Padre. Se da cuenta del vacío que provoca el pecado en el alma. Y entonces dice que iba a volver a la casa del Padre. Y entonces se da cuenta y empieza a pensar las cosas con las cuales había ofendido a Dios. Bueno, estos pecados con los cuales había ofendido a Dios, esto se llama examen de conciencia. Nosotros tenemos que hacer siempre un recordar las cosas que hemos hecho mal. Para eso sirve, dice San Ignacio, que nunca hay que irse a dormir sin hacer el examen de conciencia. Nosotros tenemos que entrar dentro de nosotros mismos cada noche y pensar qué cosas hicimos bien y qué cosas tenemos que pedirle perdón a Dios, y quizás al prójimo incluso. Examen de conciencia, junto con el examen de conciencia, porque él dice que recapacitó, y entonces dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Esto es el arrepentimiento que uno tiene que tener. Hay dos clases de arrepentimiento. Uno es el arrepentimiento por amor a Dios, como en este caso, pequé contra el cielo y contra ti, contra el Padre. Entonces, este es el mejor arrepentimiento. A veces no nos alcanza ese arrepentimiento, a veces, o sea, no por la falta de disposición de nuestro interior. Y a veces uno se arrepiente por castigo, por temor al castigo, por temor al infierno. Eso se llama atrición. Bueno, las dos clases de arrepentimiento sirven. Por supuesto que el mejor es la contrición perfecta, es decir, yo me arrepiento porque ofendí a Dios, ¿no? Lo mejor es decir, como dice Santa Teresa, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y no hubiera infierno te temiera. Por supuesto que eso es lo mejor, ¿no? Y eso es la disposición del ánimo que nosotros tenemos que tener, ¿no? Por eso lo mejor es decir,
pequé contra el cielo y contra ti. Pero lo otro también serviría, digamos, ¿no? Bueno, lo cierto es que él pide perdón y quiere ir a arrepentir, ¿eh? Y por eso, además dice, trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, cuando uno se arrepiente del pecado, tiene que tener además el deseo de hacer un propósito de enmienda y de reparar los pecados que uno hizo. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que yo robé un auto, ¿no? Y si yo robé un auto y voy después a confesarme que robé un auto, pues no devuelvo el auto, entonces ese arrepentimiento no sirve. Ah, sí, yo sigo teniendo el auto, digamos, el auto que no es mío, digamos. Evidentemente ese arrepentimiento es falso. O si yo, por ejemplo, dije un comentario grave por el cual, no sé, a un empleado lo echaron porque dije que ese empleado le estaba robando a su dueño, digamos, al dueño del negocio, por ejemplo. Entonces, ese comentario que yo dije es muy grave. Entonces decís, dije un comentario. No, momento. Ese comentario es pecado grave. Y ese pecado grave exige de mi parte una necesidad de repararlo, ¿no? O imagínense que hoy tristemente está de moda esas mujeres que se ponen cuestiones químicas para evitar sistemáticamente los embarazos, ¿no? Bueno, eso es una cuestión grave porque están dañando gravemente un fin del matrimonio, que es la apertura a la vida. Entonces, hasta que no cambie eso, no se vaya de nuevo al médico a que le saque esa cuestión química que tienen en su organismo, no tiene el verdadero arrepentimiento, porque es necesario reparar los pecados que uno hace. Es necesario reparar. Por eso este joven que estaba muy abajo, digamos, cuidando ni la comida de los chanchos comía, le dice, reflexiona y dice, trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, quiere reparar el pecado que había hecho, regalar los bienes del Padre. Y entonces va. Y entonces cuando llega es cuando empieza a decirle, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Es necesario, en el verdadero arrepentimiento, decir los pecados al confesor. Decir los pecados. No es decir, yo rezo con Dios y ya me arreglo. No. Porque el mismo Dios que instituyó el bautismo, instituyó la confesión, ¿no? Así que es necesario que uno diga los pecados al sacerdote. ¿Y qué pecados hay que decir al sacerdote? Hay que decir los pecados graves, los pecados mortales, los pecados que matan en mí la gracia y la caridad. Y hay que decirlos con su número y su especie. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo que decir más o menos, en la medida que me acuerdo, tengo que decir la cantidad de veces que cometí un pecado mortal. Por ejemplo, no es lo mismo decir falté un domingo a misa que no vine todo el año a misa. No es igual. O no es lo mismo decir robé, no sé, 50.000 pesos, por decir algo, o robé un cáliz que sale 50.000 pesos, ni sé lo que vale un cáliz, supongamos, ¿no? Porque robar un cáliz que sale 50.000 pesos es peor que robar 50.000 pesos de dinero, porque robar algo sagrado son dos pecados, no es uno, son dos pecados, porque además estoy profanando algo que es sagrado. Eso se llama la especie. Así que uno tiene que decir los pecados mortales con su número y su especie, sí o sí, ¿no? Porque si yo no digo un pecado mortal, porque me da mucha vergüenza decir tal cosa. Si yo no digo el pecado mortal, en realidad no quedan perdonados ninguno. Es como si yo le voy al médico y le digo, tengo vergüenza de que tengo un problema en el hígado, porque se va a dar cuenta que me gustaba bastante el vinito, supónganse, ¿no? Y que tengo cirrosis, y me da vergüenza decirle eso y le digo que me duele la rodilla. Y uno dice, y el médico no te va a curar. Si yo no digo la verdad, evidentemente el médico no me va a curar. Bueno, y eso mismo pasa exactamente igual en la confesión. Si yo no digo lo que hice, ¿no? Aunque me dé mucha vergüenza, no sirve. Más aún, si lo callo por vergüenza, cometo un pecado grave que se llama sacrilegio, que es profanar una cosa sagrada, en este caso la confesión.
Por eso hay que decir todos los pecados mortales, con su número y su especie. Y además es muy recomendable decir los pecados veniales. Porque los pecados veniales Dios me da la gracia especial para evitar esos pecados, ¿no? Y por último hay que cumplir la penitencia, es decir, aquella pequeña cosa que el sacerdote me indica, ¿no?, para uno hacer lo posible para reparar. Ahí está la fiesta, ahí está el gozo. Es verdad, puede costar al comienzo irse a confesar, pero ahí está la verdadera alegría del corazón. Por eso dice, comamos y festejemos. El Padre está esperando que nosotros volvamos a la casa paterna. El Padre quiere recibirnos de nuevo, y para eso mata el ternero engordado. San Agustín comenta todo esto, pero bueno, sería demasiado largo que yo lo explique ahora. Dice que le devuelve la dignidad de hijo de Dios, el anillo, las sandalias en los pies, el camino de los 10 mandamientos, la herencia paterna, etc. Matar el ternero engordado, dice San Agustín, quiere decir Jesucristo que muere por nosotros. El Padre quiere recibirnos, pero Él murió por nosotros. Jesucristo murió por nosotros, ¿no? El Padre quiere que volvamos a la iglesia, que podamos nosotros llegar a la casa del cielo, pero evidentemente hay alguien que lo ha pagado, y lo ha pagado con su vida. Porque fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Así que eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Estamos hechos para el cielo. El pecado nos quita la herencia del Padre y Jesucristo ha muerto por nosotros para que nosotros podamos llegar hasta Dios. Pidamos al Señor la gracia de que todos en la Cuaresma, si todavía no lo hemos hecho, podamos hacer una sincera confesión. La Iglesia dice que tenemos todos los cristianos al menos obligación de confesarnos, al menos una vez al año para Pascua de Resurrección y en peligro de muerte. Pidamos al Señor que si no hicimos la buena confesión todavía, podamos hacerlo. Pidamos al Señor que no nos dé vergüenza de volver a la casa paterna, aunque nuestros pecados sean como grana, blanquearán como la nieve, dice el profeta Isaías. Pidamos al Señor que tengamos esta valentía del hijo menor, que después que se cayó y que estuvo sucio con el pecado, no tuvo la vergüenza de ir a pedirle perdón al Padre. Y el Padre lo recibió, más aún, lo vio de lejos y salió a buscarlo. Porque Jesús como médico vino a buscar a los enfermos y el Padre, como Padre eterno que es, quiere que sus hijos vuelvan de nuevo a la casa paterna. Pidamos al Señor entonces la gracia de poder hacer una sincera confesión, la gracia de reconciliarnos y que Nuestra Señora la Virgen Santísima nos conceda su ayuda para que todos nosotros podamos hacer una sincera confesión y para Pascua Jesús vuelva a renacer, vuelva a resucitar en nuestro corazón.